Bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Hoy es jueves 7 de noviembre de 2024. Estamos por iniciar la jornada número 29 ya, Humberto, de nuestro seminario permanente Tradición del Pensamiento Socialista en Venezuela. Hoy estamos muy alegres porque nos acompaña un viejo amigo, Humberto Márquez. Muchísimas gracias, Humberto, por Gracias a ustedes. aceptar nuestra invitación. Humberto Márquez Mujica. Viene a hablarnos de la obra, de la vida y obra de Víctor Valera Mora, el chino Valera Mora. Humberto ha titulado su conferencia Víctor Valera Mora, un ñángara enamorado. Permíteme, Humberto, presentarte. Humberto es egresado de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y tiene un montón de estudios. Estudió simultáneamente en antropología y en sociología en la Universidad Central de Venezuela durante 3 años, en la Escuela de Comunicación Social de la misma Universidad Central de Venezuela, 4 años, en la maestría en literatura latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar, 2 años, le faltó la tesis nada más para graduarse, filosofía en la Universidad Javeriana de Bogotá, curso de negociación en Harvard, esa no me la sabía, Humberto. Es periodista, editor, escritor, locutor y animador de radio y televisión. Ha sido director de medios de comunicación. Dirige, produce y actúa en producciones audiovisuales. Conferencista en Europa y Estados Unidos. Productor de discos clásicos y espectáculos. Investigador del bolero. Ponente durante 25 años consecutivos en el coloquio del Festival de Boleros de Oro en Cuba. Investigador del ron venezolano durante los últimos 25 años, desde la fundación del Club del Ron, del cual es presidente vitalicio. Conductor del programa de boleros A mí me pasa lo mismo que a usted, durante 14 años en Radio Nacional de Venezuela, canal informativo. Cátedra de boleros, salsa y latin jazz en la Escuela Yanira Albornoz de la Alcaldía, ¿verdad? Sí. Columnista semanal de la revista Épale Caracas, Boleros que curan el alma, tiene varias publicaciones. Ese bolero es mío y tuyo también, de 2003, Su Majestad el Ron Venezolano de 2011, Boleros que curan el alma 2019, Boleros que curan el alma 2, versión tangos 2020, Romance de Bolero y Ron 2022, de bares, boleros y meretrices, es el libro que está preparando actualmente. Eres un bolerólogo y un ronólogo. Y bueno, ya leímos el resto de cosas que hace y ha hecho Humberto, entre las muchas otras que no mencionamos aquí. De nuevo, Humberto, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, te dejo en el uso de la palabra. Ok. Bueno, buenas tardes. ¿Qué les puedo decir? Mamá decía que yo era un vago. Y creo que tenía razón. Pero es que yo la estaba cuidando a ella los últimos 4 años de vida. Y entonces tenía que hacerle desayuno, almuerzo y cena. Y entonces cuando salía a grabar, mezclaba radio, televisión y periódico. Entonces todo era una sola salida. Entonces grababa en Radio Nacional y me llevaba las cámaras de Ávila TV y matábamos todo. Y era interesante, ¿no? Porque hacíamos una fusión de medios. Y ahora más o menos me pasó lo mismo. Que yo tengo por costumbre, para ir familiarizándome con lo que voy a hablar, recordar y investigar y armar. Después se me pierden las cosas, ¿no? Pero más o menos logré ensamblar. Y entonces escribí lo del ñángaro enamorado para la revista Épale. Una que salió la semana pasada y otra que sale hoy. Hoy debe estar saliendo. Entonces sobre ese va a ser la escaleta con la que vamos a trabajar. Lo de ñángara viene que a nosotros cuando estábamos en la política, nos decían ñángara. Era como decir izquierdista. Y
Tu papá era ñángara. José Vicente Abreu era ñángara. Y el marido tuyo, que tú eres viuda de ñángara. Ella Lemena también era ñángara del 23 de enero, o sigue siendo. Puro ñángara aquí. Y tú también. Y ustedes también. Entonces, pero los ñángaras de la época, menos mal que no vino Dilcia porque así puedo hablar con tranquilidad. Éramos muy enamorados. Pero el chino más, el chino se enamoraba de todo. Pero era un militante, él se decía panfletario, le decía así son los panfletos que llueva. Y hay varios cuentos por allí, y no lo voy a apelar. Yo digo por ahí en el artículo que yo había decidido no hacerlo porque esta charla es medio institucional, entonces por respeto a la charla, pero a mí me dijo Reinaldo, no, échale bola. Que un día estaba el chino parado ahí frente a la universidad y caminaba para allá y caminaba para acá, y en eso llegó un amigo, creo que era Luis Camilo Guevara, y le dice, chino, ¿pero qué te pasa? Que te veo tan ofuscado. Digo, coño, que aquí la gente no quiere trabajar. Digo, ¿por qué? Coño, que el marido de mi novia no, son las 9 de la mañana y todavía no se ha ido a trabajar. Y así era. Había un poema que cuando... bueno, yo comienzo hablando de... Cuando yo estaba en el colegio, ya uno tenía el gusanito de la literatura. Pero entonces había una influencia muy europea y sobre todo muy chilena. Y entonces todos los poemas hablaban de sauces llorones. Y yo digo, pero bueno, pero si aquí lo que hay son cujíes, chicos, que es ahí en sauces llorones. Hasta que un día mi primo Gilberto Miquilena me presentó un libro, a Blas lo conocí muchos años después y nos hicimos muy amigos hasta su muerte. Me llamaba casi toda la noche. Y era Blas Peroso Naveda, que tenía un libro que hablaba de Lorenzo Parachoque y Pepita, que era una comiquita de la época, ¿no? Comiquita de cómics, de papel. Coño, se me seca la boca cuando no bebo ron. Bueno, y entonces Blas, yo leo la cosa y digo, pero bueno, esto es otra cosa, esto es literatura. Y me voy para la Javeriana. Ese cuento es simpático porque es muy ñangaroso. Papá quería que yo estudiara veterinaria, él era ganadero. Y el sueño de él era que yo le cuidara las vacas. Entonces yo le dije, bueno, papá, vamos a hacer una cosa, yo voy a estudiar veterinaria, yo te voy a complacer. Pero después voy a estudiar lo que yo quiera. Ok, dale pues. Lo primero que hizo para quitarme el comunismo de la cabeza fue cuando me gradué, me mandó para Miami. Y llegué yo con ropita, maracucho, pues maracucho es que como estar en Miami. Blujincito, franelita, chemis y tal. Y yo me compré un sombrero de esos de Rat Patrol, de una película que había, una serie, que tenían una cosa del ala. Bueno, por supuesto que lo pelaban a uno, le cortaban el pelo. Y el día que van a quemar los primeros cauchos, los líderes, para no rayarse, no tiraban el fósforo. Y cuando dijeron, ¿quién quiere prender esto? Digo yo. Y agarré mi vaina y le tiré y se prendió así. En la noche veo que papá sale, al gobernador vivía enfrente, Elvio Suárez Romero. Y papá sale y vuelve con un sobre. ¿Qué era lo que tú querías estudiar? Digo, bueno, psicología, pensé. Me dijo, ¿dónde? ¿En la Católica o en la Javeriana de Bogotá? Digo, bueno, en la Javeriana de Bogotá. Y
Y digo, ¿pero qué pasó? Digo, mira esta vaina. Ahí me acaba de decir el gobernador que te saco del país de Maracaibo o te va a meter preso. Digo, bueno, y me fui para Bogotá. Bueno, en Bogotá pasé estudiando literaturas clásicas y medievales, latín, vaina, el mío sí, me lo tuve que aprender de memoria para poder pasar. De sus ojos tan fuertes mientras llorando alzaba la cabeza y estaba lo catando. Me acuerdo que pesaba la cosa. Pero nada, había mucha droga y mucha cosa, ¿no? Mucho alcohol, imagínate, ¿no? Vivíamos en un apartamento de 3 pisos. ¿Estamos hablando de qué año? 1970. Imagínate. Yo tenía 17. Pero papá me mandaba $100 y eso era una fortuna en esa época. Y abajo había una licorería. Y yo le daba el cheque a don Pedro y él me daba caña y me daba plata para ir a la universidad. Bueno, resultó ser que en tercer año ya terminando, yo le di a Alejandro Higuera, que es mi compadre hoy, que estudiaba electrónica, que era compañero de apartamento, y el otro era Domingo Marino, hijo de un gobernador de Barranquilla. Y le digo, Alejandro, vámonos de esta vaina porque se nos está corriendo la teja. Y no vinimos. Cuando llego a la central por renovación, ahí me encuentro con Esther Coviela, de aquellos años, hice la carrera en un año, las equivalencias, los exámenes de suficiencia, pero fui captado por el PRB, por Néstor Francia, Nelson Dávila, que Nelson iba a venir, pero lo que pasa es que me enfermé y no terminé de llamar a la gente. Bueno, entonces, para hacer el cuento corto, en la universidad me encuentro un libro, no era la edición inicial del año 71 de Amanecí de Bala, de Víctor Valera Mora, y cuando yo empiezo a ver que la muchacha de la Facultad de Farmacia, que no cambió su cabellera por una bandera roja y que tal, y que se lo voy a decir ahora, y yo digo, pero ¿esto qué es? Y mis profesores eran Rafael Cárdenas, María Fernanda Palacio, Gustavo Díaz Solí, Ángel Rama, Adriano González León, José Balsa, Silva Estrada, Ida Granco. No, bueno, todo un cartel. Lujo. Un lujo. Bueno, y entonces yo me quedé 10 años. Me quedé 10 años, pero ya imbuido por el chino Valera Mora, que era definitivamente un gran poeta y mejor amigo. Yo te recomendaría que cuando venga Gabriel Jiménez Emán y el mismo Catire, que esos sí vivieron con él en Mérida y esos sí tienen cuentos sabrosos, que algunos de esos vamos a tocar aquí. Pero nada, yo al chino lo veía en la bajada. Claro, yo era un carajito, tendría 20 años, 21 años, y ya ellos eran viejos. Pero él era muy amigo de Caupolicán Ovalle, del poeta Acevedo, de Luis Camilo, y ellos formaron la pandilla Los Tremont, que era un grupo maravilloso y bueno, y todos amigos míos. Sobre todo Caupolicán, que nos hicimos muy amigos y era como mi edecán, porque yo era presidente del Club del Ron y hacía unas fiestas maravillosas en la Hacienda Santa Teresa, y entonces él siempre iba y bueno, y terminó siendo primo de los Former, porque ese no es. Caupo inventaba cada cosa. Entonces cuando se nos muere el chino, me quedó Caupolicán. Con ese sí hicimos grandes cosas, pero el chino estaba siempre allí, estaba presente. Hay un cuento después agarro el texto, pero nada, me estoy dejando llevar por los recuerdos. Claro. Un día viene el chino, Caupo y Baika Dávalos
acaba abrazado. Y van para la bajada. Pero en la esquina del Franco viene Eduardito, en el Eduardo Acevedo, y lo ven y le dice el chino: Eduardito, vente con nosotros, vamos a tomar whisky que me acabo de ganar un premio. Y ay, poeta, pero yo voy para la botica porque mamá está enferma y tengo que ir a comprarle los remedios. Bueno, no, poeta, si tu mamá está enferma, no vaya. Y se van. Y cuando se voltea le dice Eduardo: poeta, y no vas a insistir. Esa era la sabana grande de la época. Bueno, Orlando Araujo. Es que ese fue otro privilegio, porque entonces teníamos en clase los mejores profesores. Ángel Rosenblatt. El único que le sacó 20 a Ángel Rosenblatt fuimos Delfina Catalá y yo. Pero no porque yo fuera muy experto, sino que nos mandaron a hacer un trabajo del uso del voz en Maracaibo. Entonces Delfina me dijo: yo hago la parte teórica y tú la práctica. ¿Y cómo es la práctica? No, te vamos a dar un grabador para que te vayas a Maracaibo y grabes. Y yo agarré el grabador, lo metí en una busaca y me fui por los bares de Maracaibo y lo ponía. Entonces pedía en la barra y me ponía ahí. Y entonces salían todas las conversaciones de los borrachos. Y Rosenblatt quedó maravillado con eso. Y entonces hicimos ese trabajo. Pero bueno, lo que iba a contar era que aparte de todos esos grandes profesores, teníamos a todos esos poetas en la bajada, que era el Triángulo de las Bermudas. Los ricos viejos bebían en el Vecchio. Uno iba de vez en cuando lo invitaban, ¿no? Me acuerdo que, ¿te acuerdas del Pollito? El Pollito era el barman. Una vez el Catire en diciembre agarró se robó las copias de los fiados. Y ese fue el regalo de Navidad para todos los poetas. Entonces era maravilloso el bar, la bajada, el chino, sus amores. Me acuerdo que en 1976, creo, que fue el festival de los movimientos de los poderes creadores del pueblo en Barquisimeto, yo me quedé, porque llegó una muchacha con la que había conocido y ya me estado echando bromas en el festival. Y yo estaba en mi bus de la UCB para devolverlo. Y me dijo: ¿para dónde tú vas? Y digo: coño, para Caracas. No, bájate. Y me llevó para su apartamento, una cena y una cosa, y bueno, cosas de la vida. Y le digo: ¿y ahora cómo me voy? Y yo: no, te vas a ir con el chino Valera Mora y a Minta, que se van para Caracas. Y están en casa del poeta Álvaro Montero, que también se hizo gran amigo mío, que por cierto la semana que viene voy a dar una conferencia en Barquisimeto, el jueves, el viernes y sábado, sobre la salsa. Y a Alvarito Montero, que le gustaba mucho la salsa, tanto que tiene un libro que se llama Sale el Sol. Y Alvarito, bueno, un gran tipazo y un gran libro que me tocó prologar, se llama Poesía Reunida, que publicó la Casa de las Letras Andrés Bello. Y ahí yo decía, que lo usé para esto del chino, bueno, que para hablar de un amigo hay que servirse un ron, prender un cigarro, poner un disco de Benny Moré y empezar a recordar. Pero que había 4 palabras que resumían la vida de Álvaro, que era la mujer, la poesía, la revolución y la música. Así en orden, sin un orden especial, o como decían los exámenes de selección, todas las anteriores. Lo mismo aplica para el chino Valera Mora, pues como decíamos, era un gran enamorado. Uno de sus
poema emblemático se llama Oficio Puro. Claro. Cómo camina una mujer que recién ha hecho el amor, cómo camina, cómo se arrodilla, cómo abrirá el agua fría, abrirá el agua caliente, pensará que está nevando en otro país, cosas así, no me lo sé exactamente. Y que bueno, que fue un clásico. Pero una gran amiga de él, amiga nuestra también, Millo Bestrini, que era mi jefa en el Diario de Caracas, de la sección de cultura, Millo le respondió con un poema que se llama Té de Manzanilla, donde le decía que qué vaina era esa, que después de hacer el amor y después de unos orgasmos, ¿quién carajo quiere salir a caminar? Y entonces, bueno, la mujer, la revolución, bueno, todos esos poemas del Chino Canteloso. Yo justifico esta guerra. Por ahí hay un texto que me encontré, que yo hago parafraseo al chino, y entonces mezclo varios versos de entrelazo, versos de la canción del soldado, del primer libro del año 61, que le publicó Carlos Contramaestre en Cabima. Como decía el Catir Hernández de Jesús, fue el único libro que publicó esa editorial. Y en el año 71 le publican Amanecí de Bala, donde viene Nombres Propios, que es un poema largo, donde habla de sus amigos, pero se burla de los políticos, y decía por lo menos que Rómulo Gallego es un mondongo melancólico que sonríe, que es maestro de juventudes y de iniquidades, y Arturo Larprieti aúlla y rebulla, y Jovito Villalba se da con el dedo en los labios, y Simón Alberto Consalvi es una marmota agropecuaria. Y por supuesto los Machados, ahí lleva palo todo el mundo, no se lo pierdan. Nombre Propio se llama, pero es larguísimo, pero divino, o sea, uno se lo lee, se lo devora. Y yo justifico esta guerra, ese poema escandaloso también. Esta era mi edición. Yo creo que la original me la robó, bueno, me la robó, no, se la llevó prestada Marcel, que es un investigador, y ahora mi nieto también, entonces no se sabe quién le roba a quién. Si mi nieto le quita aquí está Oficio Puro, si mi nieto le quita él me quita los libros a mí, después mi nieto se los quita a él. Ahorita están en Brasil los dos. Y por eso hablaba de que el chino ha influenciado, el Catire dice que 3 generaciones, pero yo creo que son más. Porque primero, la de su grupo, Pepe Barroeta, Luis Camilo, Acevedo, Caupo. Después hay una generación intermedia que ubicaría ahí a William Osuna, a Sael Ibáñez. Después sería nosotros, la Escuela de Letras hasta el 80, que bueno, que éramos unos copiones del chino, incluido Alvarito Montero, era también de esa generación intermedia, Tito Núñez, y en la misma Escuela de Letras del 80 para acá,
Pero entonces yo meto ahí a Marcel, pero ya Matías, que tiene 20 años, también es un seguidor del Chino. Tú insistías en que hablara de los libros, ¿no? En estas obras completas, que no se la pierdan tampoco, porque hay un prólogo de Arle Herrera, que es una maravilla, que dice, por ejemplo, Valera es una encrucijada entre el sol y la neblina. Y sigue diciendo, lo de indiciado es un decir, pues desde su primer poemario, Canción del Soldado Justo, se declaró convicto y confeso. A partir del violento amanecer de la década de los años 60, es un rayo que no cesa. Bueno, eso es una maravilla. Entonces, como decíamos, esa Canción del Soldado Justo es del año 61, después viene Amanecí de Bala en el 71, con un pie en el estribo, de 70 poemas estalinistas del 79, y el último póstumo del ridículo arte de componer poesía. Aquí hay un brinco de un cuento que le echaba a él, que en el año 80 se publica Nuestra Señora de los Pericos en el papel literario. Me cuenta Gabriel que Luis Alberto Crepes, bueno, pero por supuesto el Chino estaba vetado, ¿no? En toda la prensa burguesa, que era toda. Claro. Pero era demasiado denso y tenían que decirlo. Entonces le dice Luis Alberto, que era director del papel literario, Chino, traemos unos poemas para publicarlos. ¿De cuál quieres? ¿De los malos o de los buenos? Y Luis Alberto le dice, de los buenos. Digo, bueno, te voy a traer de los regulares. Ahora, en ese entonces, en el año 80, ocurre un episodio maravilloso para uno, pues, que era ñángara, de 27 años tendría yo en el 80, que es el atraco del avión de Aeropostal. Lo bajan en Higuerote, Baltasar, Oveda Negretti. Baltasar era el sobre Osvaldo, hermano de Hugo. Y entonces, y el Perrote, y una banda, pero una banda, bueno, Osvaldo Barreto, que era un profesor universitario formado en París, amigo de Regis Debray y toda esa gente. Pues. Gran amigo mío. Lo que pasa es que al final se terminó cualidísimo. Es una lástima cómo se van perdiendo. Así anda Tito Núñez, maricorinero. Y bueno, bajan el avión y se lo llevan a Higuerote y lo hacen aterrizar ahí, ¿no? Osvaldo, gran amigo mío, que lo mataron en Maiquetía, robándose una avioneta porque iba a ir a rescatar a Chávez en Yare. No, eran unos locos divinos. Bueno, y esos locos bajan el avión y se tumban. Hay unos que dicen que fueron 5 millones, 7 millones, pero en cualquier caso era $1.600.000 para la época. Wow. Y el aeropuerto de Higuerote estaba tomado, aterrizan y resulta ser que, bueno, que se llevaron los cobres, se llevaron los reales. Pero cuando iban a abordar la lancha para escapar ya, porque era un plan perfecto, se quedaron bailando con unas meretrices, cayéndose a curva, y por supuesto allá había Blanca Rosa Gil, y los agarraron. Entonces, en eso publica el Chino Nuestra Señora de los Pericos. Pero uno andaba
tan enloquecido, porque la revolución era como eso de, por lo menos ahora que ya se la toma el poder y bueno, ya 25 años y dele. Pero ya esta vaina es como rutina, pues ya. Pero en aquella época uno vivía con esa emoción, aquella vaina y andaba uno todo fumado. Y entonces resulta ser que cuando yo veo el poema, no sé por qué yo lo asocié con los presos del avión. Y empiezo a buscar y le digo, no, yo tengo que buscar ese poema. Hasta que por fin Gabriel me dice, no, pero ese poema está en el libro póstumo, del ridículo arte de componer poesía. Y cuando leo el poema, le digo, no, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo había pensado. O sea que yo pasé 40 años creyendo que ese poema era una reivindicación de los muchachos del avión, y resulta que era una señora. Bueno, ahí pasa un episodio que me entero por Gabriel, la memoria de un amigo, un artículo bello que escribió, un ensayo maravilloso. La señora Carmen, él vivía con Omar Granado, en Belén, en el barrio de Belén, en Mérida. Y había una señora Carmen que él escribió muchos poemas y que tenía muchos pájaros y tal. Y le digo a Gabriel, no, esa vaina es la señora Carmen. Sí. Pero después vuelvo a leer el poema y cuando veo que está hablando de Valera y que venía la señora de los pericos, hay una imagen bellísima que dice que ella llevaba los pericos en unas taparas que eran sus tetas. Unas vainas locas. Era muy surreal él también. Y hay otro poema por ahí que hablaba Pepe Barrueta, donde habla de unos colores y qué tal. Y entonces Pepe Barrueta, lo que estaba era hablando de los colores que había en una ferretería. Bueno, pero entonces resulta ser que la señora de los pericos era de su primera juventud. Y no era ni la señora Carmen, ni eran los periqueros que se habían tumbado el avión. Entonces, son episodios cosas del chino, pues, cosas del chino Valera Mora, que uno va diciendo, coño, pero este carajo pareciera que estuviera vivo. Déjame agarrar un papel porque me fui de feeling. Y este cuento lo echamos de Blas Peroso. Bueno, Blas Peroso, maracucho, fue un seguidor insigne del chino. Lo que pasa es que él inventó el maracuchismo-leninismo y le cambió la seña, ¿no? Bueno, lo de la facultad de farmacia, que ya lo conté, pero dice, amanecí de bala, amanecí bien, magníficamente bien, todo arisco. Hoy no cambio un segundo de mi vida por una bandera roja. Mi vida toda la cambiaría por la cabellera de esa mujer alta y rubia. Cuando vaya a la facultad de la farmacia se lo diré. Seguro que se lo diré. Asunto mío amanecer así. Entendí que a todos nos había ocurrido algo parecido con alguna muchacha de la universidad. O esta perla que arrancaba. Por aquí pasó Benimoré y le metió candela a Mozart, a Beethoven y a Vivaldi. Y que hablaba de los Beatles, que se salvaron porque le hablaron largamente de la caída de un reino para terminar magistralmente. Por aquí pasó Benimoré más huracanado que el Gloria al bravo pueblo, nuestra pobre canción de 1811. Le escribí a Marcel Lemaitre, mi compinche de la universidad, como decíamos en Colombia, no joda cuadro, este man es la verga. Luego, cuando vi que el poeta Valera Mora se meaba en el Parque de los Escritores, se burlaba de las celebridades políticas e intelectuales en el poema Nombre Propio, o manden las putas que ya los hijos están mandando, entendí que Teodoro Irreverente era de los nuestros. Sobre todo cuando Blas, que con el tiempo se hizo mi hermano muy querido hasta su muerte, me habló del poeta Valera Mora con el afecto de un gran amigo, con el respeto de ser su discípulo también. Vale decir
que el Chino Valera Mora era como el maestro de todos de los poetas vanguardistas. Y entonces aquí viene lo del Catire, que decía que eran 3 generaciones, y cuenta Gabriel Jiménez Germán, otro de sus grandes amigos, que en Barquisimeto se reunían en casa de Alvarito Montero con Pedro Paraima, Pepe Barroeta, Víctor Valera, Luis Camilo Guevara, haciendo lecturas por todo el país con el nombre de Balacera al Suicidio. No, estos tipos estaban locos de bola. Una segunda, Arle Herrera, Sael Ibáñez, Roberto Malavé, William Osuna, y lo que hablaba de la Escuela de Letras, de las 2 generaciones de la Escuela de Letras. Y aquí es donde vamos a escuchar, hay un poema, oído videotape, Oca videotape, y tu risa. Había un poema llamado, o hay un poema llamado Relación para un amor llamado Amanecer, que es una maravilla. Y hace poco, bueno, hablando de generaciones, mira, estoy coherente, ¿no? Sin ron. Hablando de generaciones, estando en la Escuela de Letras, me sorprende, y juro que yo no influí en nada, me sorprende un video que era los jóvenes, los muchachos, leyendo, recitando este poema que vamos a ver en las luces, cámara, acción. En la galaxia espiral de Andrómeda existe un florido planeta donde los ríos no ahogan el mar. Donde fuego y hielo queman las contradicciones. Donde no hay necesidad de regreso. Donde 0 por 0 es más que el infinito. Donde los puntos cardinales son más de 100 millones. Norte y Lía Sur, y Címbalo es pliego y Araceli. Misterio y prodigio, neón y asfalto, Rosa Ercilia y Dionisios. Miguel y Adriana, Orfeo y Atabal, Cedro y Valquiria. Antonio y Elena, mis pobres padres, mis pobres virreyes de Indias. Mi vieja Europa, este y Adelfa Oeste y Clavicordia. Donde todos viven en éxtasis. Donde nada ni nadie es vil. Donde el sol es anillo y ritual de boda. Donde somos ráfagas de luz y nos desplazamos en silbos. Un planeta limpio y pulido. Donde los enamorados viven en palacios flotantes. Donde Dios tiene un puesto de revista mal atendido. Y mata el tiempo hablando del pasado con Buda y Mahoma. Y el vendedor de verduras de la esquina. Y la gente ya los conoce. Y la gente cuando pasa dice, Esos 4 agos son panitas ocultas. Donde el Hijo de Dios y los ángeles del desenfado beben el aire de las avenidas sobre sus motos trepidantes. Y donde no hay academias militares, ni policías, ni cárceles, ni monedas. donde somos sabios, donde somos buenos. Donde los últimos insidiosos escaparon por un túnel y cayeron al vacío. Astro paradisíaco, amado y defendido por francotiradores y poetas. Donde la muerte está de cara caída. Donde los hombres son gentiles. Donde las mujeres son ramos de jacintos, de labios y de ojos cambiantes de color. Un asta moderado cantabria. Donde la noche es vino de alegría hasta el amanecer. Su capital es una ciudad resplandeciente, llamada Estefanía. Donde tú tienes señorío, donde eres reina. Ese planeta es mi corazón errante. Bueno, como venía diciendo, son varias generaciones las que hoy siguen haciendo culto de Víctor Valera Mora, pero con cariño, con afecto. Y nosotros lo seguimos queriendo porque sabemos que bueno, que allá están todos esos vagos, todos esos panitas burdas, si es que hay algún sitio que se llama cielo
o un infierno, no sé. Lo que sí sé es que un día me levanté, amanecí de bala un día y dije, escribí en el periódico: aquí vengo más desbarrancado que nuestra pobre canción de 1811. Aquí vengo sin letra fría ni caliente por culpa de la parranda de anoche. Aquí vengo para eso, a copiarme del chino otra vez. Como él me orino en el parque de los escritores, como él vengo a recordarle la lucha de clase, a hablar el más terrible de los lenguajes, a hacer de la poesía un fusil airado, implacable hasta la hermosura. Como el chino yo justifico esta guerra y me siento un hermoso panfletario. Llegó la hora cero, hay que atacar entre el humo, entre la tierra lacerada por las explosiones. Y allá hay un ataque enemigo de esa trinchera. Tira las granadas, si viene un contraataque nos barren. Fue mi proyectil el que tumbó a ese. No teníamos ni un gramo de seso para pensar. El manifiesto del partido era asunto de otros climas. El problema del poder político en manos del almanaque, cuando los monopolios y los explotadores nacionales entendieran que iban mal. Ya en el 45 había caído la zamurada sobre el botín. A cambio de pan dieron al pueblo el voto universal y secreto, y en las urnas quedaron las promesas, y afuera el hambre floreciendo desde entonces. Llamábase democracia al fascismo, y maestro de juventudes a un viejo Celestina de los poderosos. Nada como aquel poema de los nombres propios, y Rómulo Gallegos un mondongo melancólico que sonríe por fuera como las hienas, y padre y maestro de medio siglo de iniquidades y depredaciones, y Arturo Larpietri aúlla y estridula como langosta y ladra y late y es perjuro y chiste cruel, y Simón Alberto Consalvi es una marmota agropecuaria, para no hablar de los Zuluaga, porque no caben en esta página. Y para que no quede hueso sano, la verdad es que a los comunistas ese revisionismo sí los ha puesto bien feos. En cambio, uno que es terrorista y buen mozo y cuestionador, y buen mozo guevarista y duglista y más buen mozo todavía, y así es uno que no se cansa de decirse, si las montañas toman las ciudades, el mundo le va a quedar chiquito a la hermosura. Y para terminar con la copiadera, ahora la hago de Pichardo, escribo este poema ajeno porque soy un desbandado y me desangro. Aplausos. Esa es una buena copia del Chino Valera. Bueno, y sigo. De las mejores aproximaciones a la literatura del chino, gestión que no era fácil, fue cuando la escritora francesa, maracucha y finalmente caraqueña, María José Fauvelle, me imagino que en francés debe decir Fauvel, ¿no? Fauvelle. ¿Quién habla francés aquí? Bueno. Sandra, que es la que pero salió. Escribió, empuñaba la poesía como un fusil porque pensaba que la revolución, cualquier revolución, debía hacerse en nombre de los poetas. Escribió en la Revista Nacional de Cultura en 1999. Milló Vestrini en su artículo, para el poeta la palabra tenía que ser la realidad. Y ese era Valera Mora, un adalid de la revolución y el amor, porque ese fusil andaba también ensartando corazones. Por eso debo aprovechar para no ser criticado al omitir uno de sus poemas emblemáticos, Oficio Puro, aquel que decía: ¿cómo camina una mujer que recién ha hecho el amor? ¿En qué piensa una mujer que recién ha hecho el amor? ¿Cómo ve el rostro de los demás y los demás cómo ven el rostro de ella? ¿De qué color es la piel de una mujer que recién ha hecho el amor? ¿De qué modo se siente una mujer que recién ha hecho el amor? Saludará a sus amistades, pensará que en otros países está nevando, encenderá y consumirá un cigarrillo, desnuda en el baño, dará vuelta al agua, a la llave del agua fría o del agua caliente, dará vuelta las dos a la vez. ¿Cómo se arrodilla una mujer que recién ha hecho el amor? Para entonces no se ventilaba el feminismo como ahora, así en sus tiempos Teresa de la Parra y María Calcaño lo sugerían afectuosamente, pero en los 70 éramos unos machistas de mierda, más por amor que por ejercicio de las circunstancias, y salió su gran amiga Milló Vestrini y mandó a parar con un inofensivo té de manzanilla su poema respuesta al de la llave del agua fría o del agua caliente. Mi amigo, cito, mi amigo el chino
escribió una vez sobre cómo se sientan y caminan las mujeres después de hacer el amor. No llegamos a discutir el punto porque murió como un gafo, víctima de un ataque cardíaco curado con té de manzanilla. De haberlo hecho, le habría dicho que lo único bueno de hacer el amor son los hombres que eyaculan sin rencores, sin temores, y que después de hacerlo nadie tiene ganas de sentarse o de caminar. Sé porque me lo escribió en un papelito que la frase que más le gustaba era de David Cooper: la cama es el laboratorio del sueño y del amor. Bien lo decía el Catire Hernández Jesús u otro de sus amigos: cuando uno va recolectando párrafos a veces se traspapela la firma, pero casi seguro que ese fue el Catire. No se ha visto antes una poesía en Venezuela, pese a que 10 años antes había publicado Canción del Soldado Justo, 1961, donde se prefigura el potencial que habría de desarrollarse en Amanecí de Bala. En el primero aparecen ya los temas predilectos del poeta, la mujer y la lucha revolucionaria, o mejor, la feroz crítica al capitalismo y su hipocresía, y el amor como posibilidad de trascender. Ese poema que vimos ahí de los muchachos era eso, el amor como posibilidad de trascender. Valera Mora presentó, como decía su entrañable amigo el poeta Pepe Barrueta, una inobjetable imagen de soldado de la poesía, imagen que sostuvo y festejó con el desenfrenado coraje de su lenguaje y de su vida. La poesía morada de origen y presente, tormenta, futuro interminable, fue asumida por encima de sus otras pretensiones, alentada siempre por un verso de una temporada en el infierno que el chino hizo suyo y que repetía con el encanto de quien se sabe ganado por el testimonio y una utopía: hay que reinventar el amor. Aquí viene la parte esa que cuando me tocó prologar el poemario Poesía Reunida, mi pana Alvarido Montero y amiguísimo del chino, y cuando yo escribí: si me pudieran resumir en 4 palabras la vida y obra del poeta Álvaro Montero, no dudaría en decir que la mujer, la poesía, la música y la revolución. Y que esto se la íbamos a aplicar al chino como se la hemos venido aplicando. Lo mismo aplica para el chino, que siempre andaba enredado en su vida sentimental porque era un enamorado impenitente. Aquí viene el cuento de que este país está bien jodido porque son las 9 de la mañana y el marido en memoria no termina de ir a trabajar. Para ir cerrando, porque podríamos pasar toda la vida hablando de este bardo inolvidable, era que cantaba rancheras y corridos mexicanos, pero quien mejor cuenta esa historia es Gabriel Jiménez Gemán. Yo solía presentarme con mi guitarra en aquella fiesta y el chino siempre se me acercaba para que cantáramos rancheras a dúo. Le gustaba especialmente una canción titulada Aquel Amor. El chino cantaba bien las rancheras, sobre todo los corridos mexicanos, pues era admirador de la Revolución Mexicana de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Se entusiasmaba mucho al cantar las rancheras y alcanzaba notas muy altas. De Aquel Amor, en esta indagada, me quedó una versión con Pedro Vargas, Luis Aguilar y Agustín Lara en la película Los Tres Bohemios, de 1957, un film dirigido por Miguel Moraita, que seguramente vio el chino en algún cine de San Juan de los Morros. Parece que lo viera por un huequito sentenciando: que no se muera porque si se me muere la mato. Aquel amor que marchitó mi vida, aquel amor que fue mi perdición. ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará aquel amor? Quiero la Virgen que el recuerdo de mis besos con amor bendiga, que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón. Aquel amor que marchitó mi vida,
epílogo, el cuento de Nuestra Señora de los Pericos, que ya lo echamos. Bueno, que el chino era amigo de todos. Vivía en una casa en el barrio de Belén que compartía con el pintor y diseñador Omar Granado. Era una casa muy grata. Recuerdo que la habitación del chino quedaba en un alto y tenía una vista hermosa de la montaña y el valle. Y en la parte de abajo vivía una señora, doña Carmen, una viejita muy vivaz y sonriente, echadora de cuentos y leyendas, rodeada de pájaros. Y el chino la quería mucho, tanto que le dedicó varios poemas, pues inspiraba cosas hermosas a esa señora que era como una encarnación de la poesía. Eso también ya lo aclaramos, que la doña Carmen, la señora de los Pericos, me huele que era la señora de más temprana edad, porque dice: por un viejo camino de piedra se llega a la mata, entre Valera y Sabana Libre está el punto. En la mata vivía una señora sola y extraña, y su casa era una casa con huerto y gallinero y una jaula de pericos. Ella no podía vivir sin sus pericos. Los sábados de madrugada bajaba con su cesta de huevos y hortalizas para venderlos en el mercado de Valera. Su paso por la calle Córdoba era un asombro. Ella no podía vivir sin sus pericos. Antes de salir de su casa, en 2 taparas agujereadas metía los pericos, y cada tapara era una teta suya. Los sábados uno de nosotros tenía que vigilar su llegada por la vía del cementerio. Cuando la noche era casi día y vista de lejos, a quien le tocaba vigilar corría por todo el barrio llamando a gritos de puerta en puerta: levántense, levántense, ya viene la vieja de los pericos, ya viene. Entonces nos levantábamos y por las rendijas de la ventana la veíamos pasar con su sombrero alado y su vestido de flores y su cesta y su dignidad y un gran escándalo en el pecho. Obviamente eso ocurrió cuando el chino era joven, cuando estaba en Valera todavía. De los temas de los poemas del amor me encontré el amor le haría decir que hoy es un viernes de hermosura y yo ando loco de contento de hoy, porque voy a hacer el amor con la más bella de todas las hermosas mujeres de hoy, y en la misma onda en el amor loco, satélite que de mi novia soy yo, y mi novia es bien bella y bello es quererla, así como la quiero de elegante y hermoso que soy. En 6 días hago a mi novia el amor, y el 7º no descanso porque la sueño, y hablando como los cuerdos me veo tan hilacho y tan majincho que todo yo mismo me doy risa. Fíjate cómo cambia hablando como los locos, no, hablando como los cuerdos, me veo tan hilacho y tan majincho. Por ahí llegamos ya a los días rudos. Yo me enteré de los manuscritos adícoras. Yo vivo encontrando manuscritos. Ahorita en Estados Unidos conseguí uno que mi hija los encontró y me lo guardó. Eran cuadernitos Caribe que yo iba llenando y por ahí estuve publicando, porque lo que estoy es ensamblando, haciendo una escaleta de un libro que estoy escribiendo que se llama Más Memoria Serás Tú. Es una discusión de mis angelitos. Mi mamá me dejó 2 angelitos, uno bueno y uno malo. Entonces yo vivo hablando con ellos, o sea, porque yo soy viejo solitario, pero yo creo que eso me mandó mi mamá para que no me vuelva loco, o ya estoy loco. Y no me he dado cuenta, como le está pasando a varios amigos. Hay uno, Solano Calle, que está en Canadá, que llama, y a la media hora me vuelve a llamar y me vuelve a decir lo mismo. Después me deja un mensaje: mira, nos vemos en el Gato Tuerto ya. Y en la noche yo le escribo: Solano, ¿es posible que yo vaya a La Habana al Gato Tuerto, pero en diciembre? Como diciéndole: hermano, ¿cómo que ya? Yo estoy en Estados Unidos y tú estás allá en Canadá. Entonces, esos angelitos buenos y angelitos malos entran en una discusión de por qué yo voy a escribir una memoria. ¿A cuenta de qué? Dice el angelito bueno. Y el angelito malo dice: ¿qué bola tienes tú? No. Este tipo se la ha pasado por todo el mundo
un trotamundo, se la pasa viajando, le pasan vainas. ¿Qué pasan vainas? Bueno, tú eres testigo en París. Pasan muchas cosas. Entonces, lo que yo digo un día, bueno, yo para que escribir ese libro lo que voy a hacer es hacerlo por entrega. Hay muchas obras de escritores en el pasado que se hicieron por entrega y después se ensamblaron. Entonces la idea es que en el pequeño espacio de la letra fría, que es mi columna, yo he venido desde que cumplí 70 años, que ya llevo 71 y medio, entonces voy haciendo cosas como capítulos, pequeños capítulos. Entonces me encontré un diario de Japón, 17 días que pasé por allá entre Tokio, Kioto, Nagasaki, Hiroshima. Después me encontré otro diario en Nueva York, que fue cuando entrevisté a Mario Bauzá, que es uno de los grandes músicos de la época de Machito y Graciela, que él le hizo la orquesta, y creador de todo el Latin Jazz y toda esa revolución que descubrió incluso a Dizzy Gillespie, a Ella Fitzgerald. Y bueno, y cuento, por ejemplo, una vez llegué a un bar que se llama New York Poets Café, y de ahí me fui con Rolandito Briceño, que era el saxofonista de planta, y bueno, nos metimos una rumba el 24 de diciembre, bueno, hay historias que de verdad que vale la pena contarlas, entre otras, haber conocido a estos carajos, al Chino Valera Mora, a Caupolicán Valle, al poeta Acevedo. El poeta Acevedo me lo encontré en Mérida hace unos años ya, como 5 o 6 años. Y él era como un tótem de Las Cibeles, un bar de Mérida, ¿lo conocen? Y yo andaba con Yuli, ¿te acuerdas de Yuli? Que ella estudiaba en Mérida. Pero Yuli era una muchacha, que él estaba enamorado de Yuli. Yuli tenía 28 años. Estoy viendo que no podía, cuando yo llegaba decía, llegó Humberto Márquez, el abuelo y la nieta. Entonces son tantas historias y tantos cuentos. Bueno, uno de esos cuentos ocurrió en La Habana con respecto al Chino. Bueno, los manuscritos de Adícora fueron uno de esos cuadernos Caribe donde yo también escribía cosas. Y entonces de los manuscritos de Adícora quedó un cuaderno Caribe de marca e historia, con un relato de un viaje a La Habana en el que coincidí con Manuel García, amigo de nuestro inolvidable Pedro Duno y director de la Escuela de Filosofía por entonces. Con él compartimos unos cuantos copetines, incluida una botella de ron escocés, como le decía a la Dewars, que nos brindó en el avión con Imelda Maldonado, vicerrectora de la Universidad del Zulia en esa época, y otras profesoras que iban en el tour para Corea del Norte. Y los consabidos tragos en el Floridita y la bodeguita del medio, donde me contó los últimos días del Chino Valera Mora, a quien le dejó al cuido el apartamento donde murió cuando él se fue a su sabático a Europa. Hoy quiero prometerte que trataré de rescatar un libro. Está ahí. Resulta ser que él se va a Europa y le deja el apartamento al Chino. Y ahí se murió. Hay otra parte. Esto es aplicable al Chino, pero en realidad era para Alvarito, que también murió hace 20 años. Es que, por eso yo digo, yo tengo que escribir eso rapidito, porque es que ya a mí me están picando. Pero los piconazos son todos los días, todos los días. Pero en realidad quiero preguntarte, ¿cómo es el más allá? ¿Se desplazan en silbos, como decía nuestro gran Chino Valera Mora? ¿Cómo se tira sin carne? ¿Cómo acaban las difuntas? ¿Es el deseo sublimado? Y el bolero, uno lo piensa y suena en una rocola celestial. Las nubes son bares. ¿Cómo se bebe y cómo se rasga un espíritu?
Ayer estuve en Sabambaya celebrando los 84 de Daniel González, aquí está la viuda, y presumo que iré como él, con lo de los 84, no muertos. Anda, cuéntame, para ir dateado para cuando me toquen unos 20 años, si acaso. Ajá. Después viene otro poema de todas maneras de epílogo, ¿no? Por eso es que está un poco, está mal cosido. Otro poema que lo cita el Catire, que dice: agarra la amargura por los cuernos y rómpele la nuca, y si la muerte te señala, sigue cantando, y en el primer bar que encuentres pide un trago de viejo ron, y bébete la mirada de la novia, y bébete su risa, y la proximidad de su cadencia, y el saludo de su cabellera, bébete la vida, no hay que dejar que el camello de la tristeza pase por el ojo de nuestros corazones. Y así, para el cierre, Enrique Hernández de Jesús dice: Víctor Valera Mora escogió el camino de las pérdidas, la habitación del alma que permanece en el viento, la mansión de la arbitrariedad, riesgos de amor, de agresividad, elevados en el collage permanente, en la extraña nave que es la muerte, el tráfico de diferencias de actitudes en este camino de gracia, de suerte y de relámpago, en semejante combate, en tal estruendo, el poeta humano, el sensible, el boxeador más elegante, el jugador de billar, el paciente adivinador de los corazones contrariados, el de las dificultades y contratiempos, el misterioso, el no convencional, el del Maserati 3 litros, dijo: no olviden, cruzo el laberinto a 600 kilómetros. El chino Valera Mora había dejado una advertencia y una premonición real. Vivo en el mismo sitio, ¿cuántos querrán verme vestido de madera? Víctor Valera Mora, el chino Valera Mora, murió el 30 de abril de 1984 y ese año decidimos Carlos Contramaestre, Salvador Garmendia, Caupolicán Ovalle, Millo Vestrini, Ramón Palomares, Marri Ferrero, Luis Camilo Guevara, Irma Salas, Juan Sánchez Peláez, Pepe Barrueta, Mario Abreu, declarar el 1 de mayo Día del Obrero y Día de Oficio Puro. Buenas tardes y muchas gracias. ¿Y el recorte de prensa? Ah. No, es que buscando, es que cada vez que yo viajo, Dilcia me tumba la casa y la vuelve a armar. Por ejemplo, ahorita que estuve 3 días ahí hospitalizado en su casa, me dijo: ese libro está allí en el escritorio, que es El Amanecí de Bala, y resulta ser que no estaba en el escritorio, pero sí estaba en un cerro de libros de una mesita que estaba al lado del escritorio. Qué lástima que no vino porque se hubiera reído. Pero por esa cosa de la resiliencia, es que llaman, no, resiliencia no, Sara. Hay una palabra... ¿A qué te quieres referir? Estás buscando una cosa y encuentras otra. Sarambimba, ¿cómo es? No sé. Serendipia. ¿Serendipia es eso? Sí, serendipia. Cuando buscas una cosa y consigues otra. Consigue otra. A mí me pasa todo el tiempo. Ando buscando lo que no se me ha perdido. Bueno, entonces conseguí este recorte de prensa del año... Ahorita lo veíamos. De 80 y pico. No, lo que pasa es que me quedé viendo los colaboradores, chicos. Todo era el grupo de compañeros del periódico Letras, este periódico que dirigía Manuel Guzmán,
que por cierto, hoy venía William Castillo, que también estudió con nosotros. Ah, bueno, porque ese es otro cuento. Cuando un día me cacha Dilcia, un amor. Ella se va para Playa Colorada con una familia, amiga, y yo tenía guardia en el periódico, y era verdad. Y se fueron el jueves en la noche. Pero el viernes en la mañana, Laurencia Odriozola, que era el director, Rodolfo Schmidt, del diario Reporte, yo tenía 4 páginas que se llamaban La Noche, que fueron 3 años de mi vida que yo no me morí de casualidad, porque eran rumba todas las noches, todo, fiestas en embajadas. Por eso fui a Japón, porque me hice amigo del embajador de Japón, de Yutaro Sakamoto, fiestas en todo, libros, exposiciones, vainas, discotecas, no, eso fue terrible, divinamente, ¿no? ¿Te arrepientes? No, yo llegaba a las 2 de la madrugada a escribir en el periódico, y cuando llegaba la señora que limpia, llamaba a Dilcia, señora, venga a recogerlo porque está tirado en el suelo dormido. Entonces, ese viernes en la mañana nos dice, no, mira, no va a haber guardia, agarre su carnaval, ¿verdad? Y bueno, pero ya Dilcia se fue. Y entonces Orlando Luna, que era el diseñador, andaba despechado, porque la mujer, bueno, no voy a echar el cuento, pero fue muy rudo. Y yo le digo, coño, vamos a invitar a unas amigas para tu apartamento. Yo tenía una novia que era, menos mal que no vino Dilcia, yo la llamaba La Campana, porque era Ana Campana. Y La Campana tenía una amiga. Pero invita a tu amiga para que conozca a mi amigo. Y bueno, total que nos quedamos los 4 días en el apartamento Y el lunes me llama Dilcia, mire, ¿dónde estás? No, aquí en la casa, leyendo. Pero seguramente escuchó algo. Y digo, ¿cuándo llegas tú? Mañana. Ah, bueno, nos vemos en la mañana, al mediodía, aquí mismo en la casa. O tal vez yo dije, allá en la casa, no sé. Y se vino el lunes en la noche y me cayó en la mañanita. Y Orlando había salido a comprar café y cuando llega le pone el dedo tocan el timbre y alguien pone el dedo en el ojo mágico. Y yo abro y le digo, ay, qué gracioso, Orlando. Y cuando veo a Dilcia, ¡ah! Y ha entrado Dilcia como una tromba, así que estabas en la casa, ¿no? A todas estas, el suelo lleno de botellas vacías de White Label, de Dewars. Y yo descalzo y sin camisa. Y empieza a tirar botellas para que aquella sala se vuelve pero un manto una alfombra de vidrio. Y yo me monto en un banquito, así, temblando, y he agarrado un palo de coba y me empezó a... Me partió, aquí tengo el partido todavía. Aquí se ven, hay huellas. Entonces... ¿Ah? Sí, vale, eso sí. No, ese cuento ya... ¿A esta altura? No, pero es que dice... No, pero él dice, no vino. Sí, pero él sabe que... No, pero eso, si no lo sabe, lo va a saber. Además, ella no... Es un decir. Ella no lee nada de lo que yo escribo. No ve nada de lo que tú hablas. No ve nada de lo que yo... No oye programas de radio, no, nada. O sea, que ahí no hay... Y si lo ve, dice, bueno, tú fuiste testigo. Bueno, el cuento fue que yo me la llevo para la casa y le digo, bueno, te lo dije, que ibas a ganar el juicio, pero ibas a perder el hogar. Yo me tengo que ir. No podrás comprender que yo después de este espectáculo, yo me vaya a quedar aquí. Y me fui. A los 8 meses vienen los muchachos y me llaman a comer a casa de Rosa Mari en el Arenal, allí en la Candelaria.
que era un periódico donde iba mucha gente de reporte y de Economía Hoy, que quedaba ahí al lado. Y me dicen los muchachos, papá, no aguantamos un sándwich más. Porque yo siempre he cocinado. Y les cocinaba maravilla, pues. Entonces me dicen, yo dije, bueno, yo creo que es hora de volver. Y volví. En esa época estaban pasando por estas calles. Bueno, pero cuando se acabó por estas calles, ¿y ahora qué hago yo aquí? Así se llamaba mi programa de Ávila TV, ¿qué hago yo aquí? Así es. Entonces dije, no, ¿cómo hago yo para salir de noche? Y entonces dije, ya. Me fui para la facultad, hablé con Eleazar Díaz Rangel, gran amigo también. Y no te digo que quedamos tú y yo. Y tú. Bueno, no, esa es la suerte, que yo tengo una generación de amigos jóvenes del canal, de la radio, ¿qué tal? Así que después que se mueran todos ustedes, yo todavía voy a tener amigos. Bueno, y Eleazar me inscribió, me dijo, mira, te van a cobrar tanto, pero yo te lo voy a exonerar y tal. Y me inscribió. Y ahí fue cuando yo pude salir de noche. Y conocí, pero los profesores me decían, imagínate, yo venía de Europa, de entrevistar a García Márquez, a Carlos Saura, a toda la gente de la salsa, a todos, pues, a casi todos, los cubanos. Entonces entraba a clase con Julio Cabello. Y Julio me decía, salte de clase, Humberto Márquez. Y yo, ¿pero por qué, profesor? ¿Qué hice? Salte de clase. Y le digo, me dice, es que voy a hablar de la entrevista. Y me parece que tú no tienes que estar aquí, tú ya has hecho todas las entrevistas y tú no puedes estar aquí. Así fue que yo hice Cafetín 1, Cafetín 2, Cafetín 3. Bueno, ahí conocí yo a Mercedes Chacín, que es mi jefa, a Juan Barreto, a esa generación. Al que no, William Castillo, Pedro Chacín, Ibellice Pacheco, Kiko, Tamara Rodríguez. Era toda una generación, pues, que era perfecto porque imagínate, mis amigos eran Manuel Felipe, Eurofen Mayor, todo ese poco de viejo. Hernández, Ramón Hernández, Víctor Suárez. Y este contacto con las nuevas generaciones fue de maravilla. Ajá, cuento todo esto porque entonces allí había un periódico llamado Letras. Y William Castillo, que cuando estaba el otro día almorzando en casa, comiendo hallaca, oye, por cierto, se me olvidó tu hallaca. Imagínate tú. Me dijo, el Chino Valera Mora, no, yo voy a estar allá. Algo le debió haber pasado porque el que empezó con el pujo, y entonces él era el presidente del centro de estudiantes y todos andaban detrás de él. Entonces, tú también andabas detrás de mí para que yo te firmara el carnet. Porque agarraban ese carnet y se metían en todas las ruedas de prensa, hacían maravillas. Entonces él mismo se dijo, no, ¿qué carajo ibas a estar tú pidiendo un carnet para entrar a una rueda de prensa? Entonces ahí salió este artículo que se llamó 2 años sin el Chino Valera Mora. Salud, sol de los soles de mayo, poeta y soldado justo, salud. Entonces es una bonita reláfica del Chino, donde casi todo está, fíjate, aquí están los versos de nombres propios, que ya lo nombramos, historias de Eduardito Acevedo, Álvaro Montero, eso de que soy duglista y más buen mozo todavía, en fin, es más de lo mismo, pero 2 años antes. 2 años después de la muerte. 2 años después de la muerte. Y es como echándole el cuento, ¿no? Y al final le digo, del país ni hablemos, porque se nos pueden espantar las muchachas.
el amor y el ron se siguen produciendo, las noches siguen iguales en Sabana Grande. Bueno, y encontré este texto que debió ser del año 86, y fue 2 años después de la muerte del Chino Valera Mora. Y hay más, o sea, lo que pasa es que, bueno, habría que, por ejemplo, quería estudiar estudiar el texto, el prólogo de Arle. De Arle. Arle uno que era que le decía a Roberto Malaver siempre, porque Roberto Malaver es mi lector predilecto. Y Arle le decía a Roberto: coño, Humberto, qué imaginación tan grande tiene, chico, cómo inventa vainas tan buenas. Bueno, yo creo que no los voy a seguir. Vamos a dejar esto hasta aquí. Y cualquier otro día nos venimos, pero nos traemos unos roncitos o un cocuy. Que así va a aparecer agua. Exacto. Porque es que hablar del amor, de la poesía, de las rancheras, de todo esto, coño, sin un trago. Hay que campanearlo. Bueno, hermano, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.